es que no podemos regresar al pasado. No podemos. ¿Quién no daría por regresar a hace 20 días y advertirle a esos chicos en Antioquia que después de que se graduaran no fueran a ningún lado para no causar el dolor de 17 familias que perdieron a sus graduados, a sus recién graduados, y el dolor que sentimos todos los colombianos? ¿Quién de los que está aquí en diciembre ha perdido un ser querido y de pronto dice, daría lo que sea para volver en el tiempo y corregir X o Y cosa, o decir lo que nos hizo falta decir, o tal vez acompañarle en una instancia, o decirle no salga porque algo pasó? No podemos ese poder. Entonces, cuando no tenemos ese poder, lo primero que tenemos que entender es que el dolor es inevitable. Gracias por el apoyo que están brindando a cada uno de los temas que estamos tratando aquí. El último, acerca de las palabras, estamos pensando en ampliarlo un poco más y ya siendo como un poquito más específico en determinadas situaciones. Pero bueno, eso lo haremos más adelante. Hoy quiero tocar en un primer programa, porque va a ser como el preámbulo de hablar sobre el duelo específicamente. Y el duelo, entendiéndose, acuerde que eso viene la palabra dolo, que viene la palabra dolor, y el duelo específicamente sobre la pérdida de un ser querido, es decir, la muerte de una de las personas cercanas a nosotros, de un familiar, un amigo, un compañero, una esposa, un esposo, alguien que amamos y que representa mucho para nosotros. Veo que en los programas que hemos hablado, en los churros que hay puestos en YouTube, la gente opina muchísimo, y en TikTok, acerca de la parte del duelo. Veo y respeto muchísimo las personas que opinan, dando ejemplo con respecto a que tuve un hijo, mi hijo tenía tanta edad, o mi compañero, o la persona, un padre, y veo esa gran necesidad de que hablemos del tema. Incluso en algún momento le dije a Osquitar, el productor, que yo quiero que usted lo conozca a él, que conozca también a Lucho, que esto no es al azar. Algunas personas me preguntan que por qué la edición tan bonita, que por qué el espacio tan bonito. No, esto tiene, detrás de esto que estamos haciendo, hay personas con mucho amor por este trabajo, por este oficio, y que como están con cachucha en este momento y con pantaloncitos cortos, pues no se los presentamos, pero en algún momento estará la familia aquí para saludarlos a todos ustedes. Y le decía yo a Oscar que yo me atrevería a hacer un en vivo para hablar del duelo y de cualquier otro tema. Soy de las personas que creo, como profesional, que si yo no tengo la respuesta a algo, no tengo por qué ponerme a inventar. Si no sé, pues digo, en algún momento voy a averiguar, voy a investigar. También, si ustedes quieren dejar cualquier comentario o hacer alguna pregunta en el momento en que lo revisemos, pues con mucho gusto pues contestaremos con la idea y con la esperanza de poderles ayudar. Entonces, yo quiero preparar muy bien ese programa acerca del duelo. Quisiera hacerlo en directo, vamos a ver cómo se puede, o si no, transmitir desde acá. Más que el conocimiento, es como la experiencia. Hay temas de psicología que tenemos que recurrir necesariamente al conocimiento, y al conocimiento científico específicamente. Hay otros temas que, aunque tengan la base científica, nos exige una empatía total con las personas que nos está escuchando. Y yo sé que de pronto alguien acá podría decir: hermano, usted no puede cruzar la línea de lo profesional porque se vuelve subjetivo. Como cuando le dicen al maestro, y la recomendación que le hacen a los maestros es que no sea amigo de los alumnos. Yo fui maestro 2 años, he estado durante más de 25 años en instituciones educativas, son 90, para poderle afirmar a usted, y docente, si me está escuchando, o cualquier pedagogo, que sí se puede ser amigo de los alumnos. Otra teoría ya se me viene a la cabeza: usted como papá no puede ser amigo de sus hijos. No estoy de acuerdo. Conozco muchos casos de padres de familia que se convirtieron en los mejores amigos de sus hijos y no cambió nada. Yo sé que hay argumentos, y sé que puede ser cualquier famoso de los que habla en las redes sociales y argumentar de cierta manera,
pero yo también tengo mis argumentos para creer en mi corazón que nosotros como padres de familia también podemos ser amigos de nuestros hijos. Y no quiero entrar aquí en controversias. Lo que quiero es decirle que cuando hablemos del tema del duelo, quiero hacerlo de una manera muy delicada, quiero hacerlo de una manera donde interactuemos, quiero hacerlo de una forma donde tengamos bien claro cuál es el propósito de todos estos programas, que no es un amarillismo, no es causar polémica, no es argumentar lo que Germán crea o piensa, es ayudar a aquellos que estén pasando por un momento difícil. Decidimos hoy hablar acerca del dolor y tengo aquí algunos apuntes que son bien interesantes frente al tema del dolor, pero quiero centrarme en algún instante de todo este programa. Recuerden que es el primero, vamos a profundizar un poquitico más en la siguiente semana acerca del dolor y poder llegar al duelo, pero volvamos. Quiero profundizar en una historia que está en la Biblia, y antes de que de pronto saquemos conclusiones que no vienen al caso, si se han dado cuenta, cuando les estoy tratando de dar un tema a ustedes, pues lo que estoy tratando es no solamente de argumentar científica y validando una profesión tan bella como la psicología, también quiero darle mi punto de vista, porque me he dado cuenta de que Dios es quien sana. Siempre utilizo una frase, los especialistas, las personas curan, Dios sana, Dios no deja huellas, Dios, el bisturí de Él, el láser de Él es tan perfecto que cuando sana una herida, esa herida queda completamente sana de verdad. Ahora, entremos en el tema directamente, y no quiero tocar el tema como un concepto, pero sí quisiera recordarles tal vez una ilustración que les di en alguno de los programas de los primeros que hicimos, y si no fue así, pues discúlpeme, mi memoria de corto plazo a veces no es tan buena, pero hay un fragmento de una película que se llama El extraño caso de Benjamin Button. No sé si ustedes la habrán visto. Es la película que protagonizó Brad Pitt y es sobre la historia de un niño que nace adulto mayor o nace avanzado de edad y comienza a rejuvenecer en vez de envejecerse. Y en algún momento de su vida se encuentra, por allá en la mitad de su vida, por allá en los 40, 50 años, se encuentra con el amor de su vida en la edad perfecta. Mientras el uno va envejeciendo, el otro va rejuveneciendo. Y esta chica se llama Daisy y ella es bailarina. Y hay una parte de esa película que la toman para hablar de la teoría del caos, que no es otra cosa que una serie de sucesos donde el narrador las narra y dice que si no hubieran sucedido, tal vez las cosas serían distintas, pero en un mundo donde se encuentran situaciones que no podemos controlar, pues algunas se salen de las manos. Entonces empecemos por esto. Si vamos a hablar del dolor, estoy completamente seguro de que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. El problema es que algunos lo hemos experimentado en una dimensión más alta que otros. Entonces, no es que el dolor tenga una clasificación específica, pero sí hay situaciones o circunstancias que suceden que son más dolorosas que otras. Definitivamente la pérdida de un ser querido, definitivamente el dolor que produce un cáncer, definitivamente, y estamos hablando del dolor físico en ese caso, del cáncer, pero que también trae un dolor bastante fuerte a nivel emocional al verse uno como impedido o mejor dicho, cuando uno se siente casi que incapaz de resolver las cosas. Siente una sensación de impotencia. Entonces, cuando tenemos esa sensación de impotencia y eso llega al alma, podemos hacer análisis incorrectos. Y uno de los análisis incorrectos que hacemos con el dolor es: si yo pudiera devolver el tiempo para no pasar por ese valle de sombra, pues ¿quién no de nosotros han anhelado eso? Cuando doy conferencias a los chicos, les hablo de esta característica de la procrastinación. Recuerden que procrastinación es aplazar las cosas que son importantes. En proyecto de vida es cuando sucede algo que paraliza el proyecto de vida.
Y les doy mi ejemplo. Si a mí me preguntan a dónde quisiera devolverme, creo que ya lo había mencionado acá, a 1992, cuando mi mamá murió y quisiera regresar un día antes para poderla llevar a comer su pollito, para volverme mejor hijo, para poder hacer aseo, para hacerle caso en todo lo que ella me decía, pero no puedo, no tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de regresar en el tiempo a resolver asuntos dolorosos. Ahora, hay una ciencia que se llama la neurociencia y hay doctores que son neurocientíficos y que utilizan también la parte emocional para sanar los recuerdos. No quiero ahondar en eso ahorita, algún día lo tocaremos. Difiero de algunos de ellos, de algunos es en el método, no en el concepto, porque la terapia racional emotiva, que es una de las teorías de la conducta o psicológicas, nos dice que cuando nosotros tenemos una idea irracional, pues el resultado y la consecuencia también es irracional. Entonces, para no enredarlo más, lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta con el tema del dolor es que no podemos regresar al pasado. No podemos. ¿Quién no daría por regresar a hace 20 días y advertirle a esos chicos en Antioquia que después de que se graduaran no fueran a ningún lado para no causar el dolor de 17 familias que perdieron a sus graduados, a sus recién graduados, y el dolor que sentimos todos los colombianos? ¿Quién de los que está aquí en diciembre ha perdido un ser querido y de pronto dice, daría lo que sea para volver en el tiempo y corregir X o Y cosa, o decir lo que nos hizo falta decir, o tal vez acompañarle en una instancia, o decirle no salga porque algo pasó? No podemos ese poder. Entonces, cuando no tenemos ese poder, lo primero que tenemos que entender es que el dolor es inevitable. Lo que sí no es inevitable, o lo que sí es inevitable, es el sufrimiento. El dolor lo vamos a vivir. El dolor de una separación, el dolor de un hijo que está enfermo, estoy hablando del dolor emocional, el dolor de la pérdida de un ser querido. Eso sí lo vamos a vivir. Pero el sufrimiento, el anclarse, el quedarse en ese dolor es decisión nuestra. Entonces, si nosotros tenemos claro que no podemos regresar al pasado para borrar eso que nos causó dolor y que ahora tenemos que tomar una decisión sobre el dolor que estamos viviendo, entenderemos que hay una respuesta y hay una solución que desde mi punto de vista yo se la voy a dar a usted, lo que yo pienso con respecto al dolor y qué le puede ayudar. Ahora, encontré algunos datos que llaman muchísimo la atención. El primero de ellos es que el que traduce el dolor es el cerebro. Mientras la información no llega a nuestro cerebro, para poner un ejemplo con el dolor físico, mientras la información del dolor físico y el emocional también no llega al cerebro, el cerebro no dictaminará que hay dolor. No sufriremos. ¿Me están entendiendo esa parte? Yo creo. Voy a poner un ejemplo fácil. La anestesia local. Le van a operar a usted una rodilla y a usted de pronto alguno está aquí que le pasó eso, ya fue operado, y le hacen anestesia local, es decir, solamente la cintura hacia abajo. Lo que hace la anestesia y los médicos es anular los circuitos, es decir, bloquear los circuitos por donde va la información del dolor hasta el cerebro, y al no llegar al cerebro, pues usted no lo siente y no lo percibe, y puede ver hasta el mismo médico operándolo a usted. Un ejemplo conmigo: yo le tengo pavor a la fresita, y Dios bendiga a todos los odontólogos que nos están escuchando y los que trabajan en esa área de higiene oral. Son una bendición, pero este pechito le tiene pánico a la fresa. Apenas yo la escucho, comienzo a sudar de verdad. Y a mí cuando me han examinado los odontólogos y me han tenido que extraer alguna vez un diente o una pieza dental, si lo quiere decir así como más estrato 9, me han tenido que aplicar anestesia y no me bloquean el nervio. Es increíble. Y me dicen, no, ya no le podemos aplicar más, tiene que tomar fuerza. Hasta un día una enfermera me regañó. Me dijo, bueno, usted es un hombre hecho y derecho, ¿cómo va a ser capaz si un niño sí le gana a usted? Bueno, con ese regaño yo tuve para bloquear el cerebro y que me extrajeran
el diente. Pero cuando la información a mí llegó de la fresa, yo asocio enseguida la fresa con dolor y ya no me importa si me van a extraer o no me van a extraer el diente. Lo único que yo tengo en mi cabeza es que cuando me lo extraigan o cuando me hacen tratamiento de conducto y tienen que dormir el nervio de alguna manera, cuando suena la fresa yo siento pánico y siento dolor. Y entre otras cosas, el miedo alimenta más el dolor. No sé a cuántos de ustedes les pasa, no sé qué vayan a decir ustedes ahí en los comentarios, qué psicólogo tan cobarde, pero me pasa a mí cuando yo escucho la fresa. Entonces, entendamos algo. ¿Dónde se origina el dolor? Se origina en el cerebro, definitivamente. Yo sé que empieza muchas veces por lo físico, empieza por la parte almática, pero cuando comienza por lo físico, manda la información a través de circuitos que llegan hasta el cerebro, pero cuando llega esa información ahí, es cuando el cerebro determina que hay dolor y sentimos que el dolor, mis queridos amigos que me escuchan, no se trata simplemente de que llegó el dolor al corazón y usted lo siente, lo percibe y no hay nada que hacer. No, los científicos están haciendo estudios para poder bloquear esa sensación. Estoy hablando a nivel físico, pero también a nivel almático, también es la misma respuesta. Lo podemos hacer y ahorita le voy a explicar desde mi punto de vista a mí qué me ha funcionado y qué le ha funcionado a muchas personas que lidian con el dolor. Recuerde que vamos a tener un segundo programa. Yo en el segundo programa quiero ser muy específico. Quiero llegar al tema del duelo y poderles ayudar de alguna forma. Cuando el dolor está en el cerebro, el mismo cerebro comienza a alimentar la sensación de dolor. ¿Y cómo lo hace? Cuando se empiezan a anular las hormonas del bienestar, que ustedes las conocen, ya las hemos mencionado acá, oxitocina, la misma dopamina, etcétera, y comienzan a tomar como más importancia o más relevancia las hormonas que generan el estrés, que son el cortisol y otras que hemos mencionado por ahí. Cuando está en el cerebro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle la orden al cerebro de que tome las cosas de otra manera. Lo que yo acabo de decir puede ser muy contradictorio. Siempre he sido como muy apático y sin criticar a nadie de esos conferencistas que simplemente ponen a la gente a repetir: yo estoy bien, yo soy positivo, yo lo voy a lograr. Esperen antes de que hagan un juicio de valor sobre mi persona. Yo lo dije cuando hablamos sobre el poder de la lengua, de que cuando se le habla en positivo al cerebro, él trae imágenes positivas a nuestra vida, la representación de eso en nosotros, que causa que la corteza prefrontal, que donde está la toma de decisiones en el proyecto de vida, tenga bienestar por las hormonas que se segregan. Es decir, no está mal que usted en su vida determine cosas positivas, pero lo que yo quiero hacer énfasis ahorita es que nosotros no podemos evadir el dolor. El dolor lo tenemos que aceptar. Y cuando nosotros aceptamos la vivencia del dolor, no nos desesperamos y podemos tomar decisiones en nuestra mente hacia nuestro cerebro para que nuestro cerebro bloquee las sensaciones que le llegan de la parte física y de la parte almática, entonces el dolor no tendrá como consecuencia el miedo. Ahora, yo no sé si ustedes sabían, pero el dolor en el cerebro se comporta como un mecanismo de protección y de defensa. Muchas veces el dolor aparece en nuestra vida porque el cerebro se está defendiendo de un ataque directo a esas áreas donde se producen bienestar. Parece ilógico que fuera así. Para ponerles un ejemplo, han hecho bastantes estudios científicos con respecto a la migraña, y los que saben de migraña se atreven a formular que la migraña es una reacción de protección en el cerebro que llega a un punto en que el cerebro, como no es capaz ya
de enfrentarse a esa situación y asimilarla, porque nuestro pensamiento no lo asimila y ya se ha defendido de todas las formas, entonces ahora el dolor crece, se inflama y comienza un aspecto de defensa, como si fuera un escudo. Es increíble, ¿no? Aparece entonces el miedo, y el miedo, en vez de ser un aliciente para nosotros decir vamos a buscar ayuda, el miedo comienza a alimentar el dolor, y el dolor produce más miedo, y el miedo vuelve más grande, comienza a alimentar aún más el dolor. Eso nos lleva a algunas conclusiones de lo que tenemos nosotros que hacer. Y aquí vuelvo y les repito, yo voy a ampliar todo este tema, se lo voy a ampliar en el próximo programa, pero es que no quiero centrarme en la parte científica, porque usted lo que necesita es saber cómo enfrentar ese dolor, ¿verdad? Aquellas personas que tienen un dolor por la pérdida de alguien, que tienen un dolor, vuelvo y les repito, porque alguien les falló, o porque alguien le lastimó con alguna palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el cerebro interpreta con el lenguaje, recuerda que lo vimos, el dolor, el cerebro también está adaptado para que cuando nosotros le damos bienestar y lo entrenamos de otra manera y lo alimentamos de otra forma, el dolor disminuya. Hay un hombre que es el doctor Thor Weber, lo tengo acá, me disculpan el inglés, de la Universidad de Colorado, allá en Estados Unidos. Él se ha dedicado muchos años a buscar la manera de aminorar el dolor en pacientes que tienen dolor físico. Y hace experimentos. Y uno de los experimentos es que toman a una persona y le hacen una resonancia magnética y le miden los niveles subjetivos y objetivos de cómo el cerebro se comporta frente al dolor, y en las áreas donde específicamente se nota que el cerebro capta el dolor. Entonces, cuando introducen a la persona en los aparatos, en las cámaras donde hacen la resonancia magnética, y le ponen en la pierna, digámoslo así, algo para que suba la temperatura, sienten la quemadura pero sin que se afecte la piel, y sienten dolor. Enseguida la persona, pongámosle un ejemplo, el 30% del dolor subjetivo o de su conciencia subjetiva aumenta hasta el 30%, y de su pensamiento objetivo, es decir, de lo que siente de primer impacto, también aumenta. Resulta que después lo retiran de la cámara y pasan por un entrenamiento que le llama este doctor, este médico, y entre las cosas que hace es orientar a la persona a que acepte el dolor, y también le empieza a alimentar con palabras la idea al cerebro de que no le va a doler mucho, de que no es tan trascendente el dolor. Si lo queremos traducir un poquito, es lo que, no sé si usted alguna vez ha escuchado o le ha pasado, esta persona tiene un aura del dolor más fuerte y más grande. Y yo recuerdo una compañera de trabajo social que ella le dio apendicitis, incluso ese día la operaron, yo la llevé hasta la clínica, aquí creo que fue la clínica Chicamocha, y ella era riéndose todo el tiempo, y se ponía la mano en el costado derecho y se reía, y sentía ciertas punzaditas, pero se reía. Y yo recuerdo que a mí me operaron de apendicitis a los 16 años y yo no me reía para nada. A mí me dolía y me retorcía allá en la clínica La Merced. Y entonces alguien decía que ella tenía el aura del dolor mucho más alto. Entonces, para regresar al experimento que hacen ellos en esta cámara donde le hacen la resonancia magnética para ver cómo se comportan las áreas del cerebro, para verlo a través de un escáner que se llama, pues después de que la persona le alimentan con palabras, le dicen que el dolor no es tanto, que está exagerando, lo vuelven a introducir y el hombre le da indicaciones al cerebro de que perciba el dolor de manera distinta, de que sienta de manera distinta, y lo que se observó es que se redujeron enseguida esos índices. El de 30 pasó a 1%, imagínense. Y el que estaba en 10%, no recuerdo el porcentaje, también se redujo a lo mínimo. Entonces, él saca como conclusión de que podemos enseñarle al cerebro a soportar el dolor. Pues te comento algo que me pasó recientemente el sábado, que quizás no tenga que ver con el dolor, pero sí tiene que ver con el poder que tenemos los seres humanos para ordenarle
a nuestro cerebro, a nuestra mente que actúe distinto. Y quiero aclararle, no estoy hablando a usted acá de conocimiento positivo, de concentración de no sé qué, respeto cualquiera que hable del tema. Yo estoy hablando de que tenemos una mente poderosa que fue diseñada por Dios de nuestra vida para nosotros también ser poderosos. Y lo que me pasó el sábado es que me invitaron al páramo de Santurbán. La verdad, yo alguna vez había jugado basquetbol hace muchos años en Bogotá y la altura afecta, y sobre todo los que hemos estado casi que todo el tiempo en clima caliente. Y bueno, a mí me advirtieron, pero no me advirtieron que había algo que es la enfermedad de la altura, así le denominan. Pues me dijeron que era así. El caso es que mientras íbamos hacia la primera laguna, allá por el páramo de Berlín, y la altura era bastante, empezó a darme dolor de cabeza y yo sentía que el aire que me entraba era pesado. De repente me sentí mareado con el dolor de cabeza que tenía, ya sentía las manos congeladas y pasó alguien que me dijo: profe, lo más seguro es que usted se vaya a desmayar. Imagine cómo en el efecto de las palabras, como lo vimos en el tema del viernes. Y yo llegó un momento en que paré, me acordé de todo lo que yo he dicho en conferencias, de todo lo que sé, me acordé de todo lo que le digo a las otras personas que apliquen, y yo empecé a aplicarlo. Y yo dije: Dios mío, no quiero aquí hacer el oso de caerme, que no es ningún oso, usted sentirse mal, pero no quería hacerlo. Pasaron 2, 3 señoras, yo tengo 53 años, pasaron 2 o 3 señoras de 70 frescas, bajaron a la laguna, pasan por el lado y lo saludan a uno. Alguien me dijo: cómase un bocadillo, eso hace que el azúcar lo active otra vez. Yo lo único que pensaba sagradamente era poderme tomar una Coca-Cola, que es lo que a veces me alivia cuando necesito estar más activo. Y aquí no estoy diciendo si es mala o buena, porque no hemos entrado en ese tema todavía. Pero lo que sí fue que yo cada 5 pasos me detenía y yo decía: le ordeno a mi cerebro que se alinee, que no sienta, yo no voy a trasbocar, yo no me voy a desmayar, yo voy a terminar el recorrido bien. Y gracias a Dios lo pude terminar bien. Lo que dicen estos científicos, ya saliéndonos de mi ejemplo y mi visita por el páramo de Santurbán, lo que dicen estos científicos que hicieron estos estudios es que cuando usted puede programar su cerebro para no sentir dolor, o para al menos disminuirlo. Y si usted regresa a los ejemplos que le he colocado y usted pone los suyos, hay situaciones que cuando aparecen usted empieza a sentir miedo, y el miedo a usted lo paraliza. Y si usted detrás de ese miedo ha tenido experiencias dolorosas, es muy probable que cuando usted se enfrente a una prueba en la vida, pues esto le cause dolor. Hay un versículo en la Biblia que a mí me llama la atención, y es el que es temeroso, aún lo que no le ha pasado le sucede. Y usted ve personas que antes de que le sucedan las cosas ya tienen miedo de lo que van a vivir, y cuando pasan por procesos de enfermedades físicas o dolencias físicas, pues simplemente así el médico sea el mejor y el tratamiento sea el adecuado, no le funciona. Y la persona dice: pero ¿por qué no me funcionó? Están de cierta manera predispuestos a eso que van a enfrentar, a ese tratamiento que les salga mal. Y por supuesto aparece el dolor, y el dolor se alimenta en muchas ocasiones del miedo. Ahora, ¿cómo enfrentar nosotros el dolor? A mí me parece que aquí hay 2 elementos básicos en lo natural. El primero, como les dije al principio, reconocer que puede aparecer. En cualquier momento vivimos situaciones dolorosas. Cuando hablamos de puntos de quiebre, recuerde que un punto de quiebre es aquello que aparece y que nosotros no tenemos el control. Así que debemos estar preparados de alguna manera para esas situaciones. Eso no quiere decir que el dolor necesariamente me haga fuerte, que a veces es algo que hemos escuchado de todas las personas. Las situaciones dolorosas, cuando usted las atraviesa, lo hacen más fuerte. No necesariamente tenemos que aprender a través del dolor. Yo pienso que el que nos enseña a nosotros a madurar cuando nos enfrentamos a situaciones dolorosas es alguien que se llama Dios, y que nos recuerda que nuestro proyecto de vida y nuestro propósito en la tierra no ha terminado, y por eso tenemos la tendencia a superarlo. Y 2, con respecto al dolor, que sí hay terapias acerca para manejar el dolor,
la terapia racional emotiva, una terapia conductual. Usted recurre y debe recurrir a una ayuda cuando usted no es capaz de superar un dolor, por lo menos en el alma. Usted debe recurrir a profesionales que tenemos o tienen la experiencia en esa área. Pero quiero dejarle un mensaje clarito, porque en el otro programa vamos a ampliar todos estos conceptos, y es tomar un ejemplo de un hecho doloroso, algo que pasó y que está señalado en la Biblia, específicamente con el rey David. Y quiero darle contexto rápidamente. El rey David fue perseguido durante muchos años. Ese que hemos escuchado acerca de que venció el gigante y que estuvo en el palacio con el rey Saúl, pues el mismo rey Saúl le tuvo envidia y lo persiguió. La vida de David nunca fue fácil y pasó de varias situaciones. Y hay un momento de la vida de él donde él, con hombres valientes, tiene que vivir en la tierra del enemigo. El enemigo plantea una guerra con otro pueblo y los llaman a ellos porque eran supuestamente los valientes de David y los guerreros más fuertes de toda la región. Pero cuando ya iban con el resto de los pueblos para pelear la batalla, uno de los reyes dijo: este tipo es enemigo nuestro, él no es de nuestro pueblo, ¿qué tal que vaya a pelear y se vuelvan contra nosotros? Entonces hacen que se devuelvan. Él vivía en una ciudad, y cuando se devuelven, habían salido todos los hombres con David, y cuando se devuelven a lo lejos, ven que la ciudad que ellos habían salido, donde quedaron sus esposas y sus hijos, está humeando y la ciudad está destruida y está quemada. Ellos aceleran el paso. Estamos hablando de hombres con las abdominales de los que salen ahí en la película de 300, muy parecido a nosotros. Y cuando ellos llegan y ven el humo y ven todo quemado y ven que no están sus esposas ni sus hijos, piensan lo peor. Y dice la Biblia que lloraron tan fuerte que no les quedaron fuerzas para llorar. No voy a decir ningún término, ni voy a utilizar aquí ningún término machista, ni voy a decir quiénes lloran más, si los hombres o las mujeres. Pero usted imagínese a cerca de 400 hombres o 600, no recuerdo ahorita el número, llorando y llorando a causa de un dolor justificado. Es decir, les habían quemado su ciudad. Muy probablemente pensaron enseguida que habían quemado a su familia, cuando se dieron cuenta que lo habían secuestrado. Peor todavía, porque en ese tiempo los pueblos que ganaban y secuestraban, pues violentaban a las mujeres y sacrificaban a los niños, lo que fuera. Y estos hombres, dice la Biblia, que lloraron hasta que les faltó fuerza. Y llegó un momento en que miraron hacia David y le echaron la culpa a David y le echaron la culpa a Dios. Y eso era lo que le quería decir como tercero. No busque culpables y responsables en su dolor. No le estoy diciendo que acepte los días malos necesariamente, pero usted debe entender que vienen en el paquete. Como dice por ahí un gran filósofo, las nubes grises también hacen parte del paisaje. Y si quiere la rosa, aprenda a amar también la espina. Hay situaciones que son dolorosas, no las podemos evitar. Situaciones como el duelo. Uno quisiera que nunca ellos partieran, pero en cualquier momento ellos se fueron o nosotros nos podemos ir ahora. Ahora usted tiene que entender que si se la pasa buscando responsables, la amargura de espíritu en su vida va a hacer que todo lo vea nublado. Y eso le pasó a estos hombres. Un día de camino y eran los más temidos, eran los más fuertes y los que todo el mundo quería tener como guerreros, y David era lo mejor de lo mejor. Ahora, cuando enfrentan una situación dolorosa, buscan un culpable y le echan la culpa a Dios y le echan la culpa a David, tanto que hablaron de apedrearlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa? ¿Cuántos de los que estamos aquí no decimos: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de tal persona? Si Él me ama, ¿por qué permitió que yo viviera este tipo de vida? ¿Cuántos no buscamos culpables en todos los demás? En nuestra pareja, culpables en nuestros hijos, culpables en el gobierno, culpables en que lo dirige, culpable el gerente de la empresa, culpable la situación, la economía del país, culpable Trump y todo lo que queramos decir.
El dolor hace que nosotros se nos nuble la capacidad que tenemos de proyectarnos hacia adelante. Y estos hombres hablaron de apelar a David. David está calmado. David era otra persona. David ya había vencido a varios gigantes. David ya había pasado por otras etapas de dolor. David ya le había arrebatado en su niñez una oveja de las garras del león y había matado osos. David era fuerte. David ya había sufrido el desprecio de sus hermanos cuando comían porque no lo tenían en cuenta, porque quizás David era hijo de otra señora de Isaí. David sabía lo que era ser despreciado, perseguido por el propio rey Saúl, que era también su suegro. David era un hombre maduro que estaba acostumbrado a lidiar con el dolor de esta manera, que es lo que le quiero dar como consejo para terminar. Cuando David se da cuenta que buscan apedrearlo por el dolor que ellos tienen de la pérdida, David no da argumentos, David busca la presencia de Dios. Dice la Biblia que entró al santuario de Dios. Entró, pidió el efod, que es un traje que utilizan solamente los sacerdotes, y se lo pone David y consulta a Dios, quebranta su corazón y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios le da una orden y le dice: persigue a aquellos que se llevaron a tus bienes y las esposas, y yo te daré la victoria. Y David le da esa información a los hombres, deja a algunos que están realmente cansados y se va con un puñado, y dice la Biblia que los persiguieron, libraron la batalla, rescataron a sus mujeres, rescataron a sus hijos, rescataron sus bienes y tomaron el botín de otra persona. ¿Qué haces tú cuando tienes dolor en tu corazón? ¿A quién le echas la culpa? ¿Te llenas de rabia? ¿Te llenas de ira? Tenemos que aprender a aceptar ciertas situaciones para no volver a atravesarlas. Tenemos que entender que el dolor hace parte de nuestra vida, y entendamos que así como el dolor hace parte de nuestra vida, nosotros también tenemos la capacidad de acercarnos a Dios para que Él sea parte de nosotros y pueda ayudarnos con el dolor. Termino con esto. En la Biblia dice que Él fue quebrantado por todos nosotros, que Él sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué significa eso? Y aprovecho que estamos a punto de entrar a Navidad, porque Navidad es natividad. Aquí lo interesante es que Jesús nació, pero con un propósito, y fue por el dar la vida por usted y por mí. Pero si usted lee Isaías 53, dice que varón de dolores, experimentado en quebranto, y dice que Él llevó todos nuestros dolores, toda nuestra angustia, todo lo que nosotros sentimos en el alma, Él lo llevó una vez y para siempre. Lo tomó voluntariamente, tu dolor, tu frustración, todo lo que te ha pasado, y lo llevó para que Él también hubiese dicho que venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Él nos consuela, Él nos levanta. Es preferible mañana, cuando usted esté reunido con su familia, tómese de la mano, dele gracias a Dios, perdone, llame a su tío, ese que lo tumbó en un negocio, dígale: tío, lo espero acá, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer las cosas diferentes. Determine en su vida tomar otras decisiones. Tome el dolor y entrégueselo a aquel que lo llevó una vez y para siempre. Y aclaro, no puedo ponerme en tu lugar, pero sí puedo decirte aquello que a mí me funcionó alguna vez, que fue entregarle las cargas a Él, y Él hizo que yo fuera un hombre distinto, un hombre feliz. Dios me los bendiga grandemente y que pasen una feliz Navidad.